Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Recuerdas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima berenjena apanada. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa berenjena apanada, pues tengo aquí dos berenjenas que voy a utilizar. Le vamos a quitar la cabecita y vamos a partirla en rodajas. Yo ya la tengo lavadita, miren. La vamos a partir en rodajas, ¿vale? Esta receta es muy sencilla, muy fácil de preparar, la verdad. Listo, ya con mi berenjena en rodajitas, lo que voy a hacer es verterlas en un bol y las vamos a adobar o a marinar, como ustedes lo llamen, ¿vale? Bueno, lo primero que le vamos a verter es salecita. Le vamos a agregar salecita. Le voy a agregar pimienta. Tengo aquí mi pimienta, le voy a agregar media cucharadita. Dulcera. Le voy a agregar paprika o pimentón dulce. Voy a mezclar con las manitos bien limpias, por favor, para que todos los sabores se nos integren. Por último le agregaré un poquito de salsa de soya. La salsa de soya le va a dar un sabor deliciosísimo a su berenjena. De verdad no va a haber quien se resista con su berenjena apanada. Vayan poniendo a calentar aceite, por favor. Listo, ya con mi berenjena bien adobadita, vamos a poner a un ladito. Vamos a tomar pan molido o pan rallado, no sé cómo ustedes lo conozcan. Tengo aquí harina de trigo y vamos a batir un huevo. Uno o dos huevos, ¿no? Pues dependiendo de la cantidad de berenjenas que le hayan salido. Le voy a poner una pizca de sal a mi huevo para que no me vaya a quedar insípido. Bueno, agregas una pizquita de sal. Listo. Listo, entonces vamos a tomar una berenjena, la que ustedes quieran. La van a poner en la harina de trigo. Luego la vamos a pasar por el huevo. Y pues por último la vamos a pasar por el pan rallado, ¿vale? Listo, la voy a reservar aquí a un ladito en un plato. Y hacemos lo propio con cada berenjena, sin hacer el reguero que yo estoy haciendo. Nuevamente paso mi berenjena por la harina de trigo. Sacudo el huevito. Y el pan rallado o pan molido, como ustedes lo conozcan, ¿no? Ese pan molido lo venden así. Yo no me puse a moler pan, eso es súper barato, de verdad. Bueno, yo ya tengo mi aceitico caliente, entonces lo que voy a hacer es empezar a verter mis berenjenas. Vamos. Friten su berenjena a baja llama porque entonces no nos queda cocinadita por dentro, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, ya con sus berenjenas listas, yo ya las tengo fritas, miren. Vamos a sacarlas de aquí. Listo, ya con sus berenjenas fritas, ahí calientitas donde está, le van a poner un poquito de quesito parmesano rallado, ¿vale? Ahí cuando está calientica para que se les derrita. Yo aquí ya había hecho dos para mostrarles a ustedes, ¿vale?
Bueno, ya con toda su berenjena recién salida, por favor, de la estufa, del fogón, del aceite, le ponemos suficiente quesito parmesano. Esta receta es súper deliciosa, yo espero que la preparen, que se suscriban al canal y que me cuenten cómo les fue. Vamos a abrir una para ver cómo nos quedó. Miren esta delicia, la verdad es súper deliciosa. ¿Quién no se va a comer una berenjena panada? Muy, muy rica. Espero que la preparen y se suscriban al canal. Me cuenten cómo les fue, quedó muy rica. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.